Bueno, mi nombre es Catherine González Fernández, pertenezco al aula virtual 4 y con el profesor Enrique Bernales Chávez. A continuación yo les voy a exponer sobre mi tema, que es el contrato de asociación y participación en el derecho peruano. Para enfocarnos en ello, vamos a hablarles un poco sobre la definición. ¿Qué es este contrato correspondientemente? Como su mismo nombre lo dice, es un contrato que tiene por objeto la realización de uno o varios negocios en común, de lo que se colige su naturaleza transitoria en la medida que se juntan sus integrantes para el desarrollo de operaciones con una duración determinada. Dentro de ello vamos a observar las características. Una de ellas, que es la relativa al manejo del negocio. Eso lo asume el asociante, quien dirige el negocio de manera exclusiva. Eso no quita la posibilidad que se establezcan en el contrato mecanismos de fiscalización y control sobre el negocio conjunto. Otra de las características muy importantes es que el contrato tiene como base un negocio previamente establecido por el asociante. El asociante y él o los asociados acuerdan que estos últimos obtengan una participación en el negocio del asociante. Por último, una también de las características importantes es que se trata de un contrato de naturaleza temporal, es decir, que vencido el plazo del contrato, se liquidan las cuentas de acuerdo a lo establecido en el contrato. Asimismo, vamos a ver sobre los elementos también. Dentro de ello encontramos que al asociante, que actúa como gestor, y es aquel que tiene a su cargo la administración del negocio y actúa en nombre propio frente a terceros. También podemos observar que el asociado, que permanece oculto y no tiene parte en la conducción de la empresa, pero sí en las pérdidas o utilidades del negocio conjunto. También veremos a continuación la participación del asociado. Dentro de ello podemos ver que los bienes que los asociados aporten, en lo que respecta se considerarán en principio aportados en propiedad al asociante, y si se pactara lo contrario, solo producirá efectos contra los terceros. A continuación veremos también las partes en el contrato de asociación por participación. Encontramos ahí dos partes, el asociante y el asociado. Como ya lo habíamos visto ya anteriormente, el asociante es la persona física o moral encargada de crear, organizar, dirigir y controlar el negocio objeto del contrato. Claro está. También encontramos al asociado, que es quien aporta el dinero, bienes o servicios al asociante, a cambio de participar en las utilidades o pérdidas del negocio mercantil objeto de la asociación. También veremos a continuación lo que son las ventajas, tanto para el asociante como para el asociado. En ventajas para el asociante encontramos que el contrato de asociación en participación resulta un mecanismo ideal para obtener aportes de terceros, no solo en dinero, sino también en bienes tangibles. Un ejemplo puede ser un terreno, pueden ser también maquinarios o incluso materias primas. También pueden ser insumos. En lo que respecta, también tenemos lo que son intangibles. En este caso, un ejemplo podemos ver que es el know-how, que deriva de una palabra inglés, que es el saber cómo. Es decir, es algo propio de la empresa. En lo que respecta puede ser las marcas de fábrica,
la tecnología y servicios. En este caso, dentro de los servicios tenemos los servicios de ingeniería, de consultoría, de contactos, etc. Compensando, ¿no?, a dichos terceros con las ganancias de negocio del asociante, pero sin permitirles que tengan participación activa en dicho negocio, el cual sigue siendo del asociante. También veremos a continuación en lo que respecta los efectos del contrato de asociación en participación, que cabe decir, ¿no?, que del carácter oculto de la asociación en participación derivan varias consecuencias, siendo la principal que el asociante que contrata con los terceros lo hace siempre en su propio nombre, es decir, en forma personal, sin que los terceros tengan por qué conocer a los participantes. Por esto, los terceros no adquieren derechos ni asumen obligaciones frente al asociado, ni respecto a aquellos. Dentro de ello encontraremos también los efectos jurídicos de las aportaciones de los participantes. Una de ellas son las formalidades en las aportaciones de bienes raíces. Las aportaciones de un bien raíz a una asociación en participación debe hacerse constar en escritura pública. Y si no se otorga esta formalidad, está en el caso en el que se refiere al artículo, si vamos a verlo sobre el artículo 257 de la Ley de Sociedades Mercantiles, que a los terceros a quienes el asociante venda este bien está en posibilidad y obligación de saber que la propiedad de tal bien raíz no ha pasado a dominio del asociante. También podemos ver la asociación en participación, que es la propiedad de los bienes aportados, que es también llamado como ficción. El mecanismo de la ficción consiste en una simulación inexacta, pero muy necesaria en este caso, de la figura jurídica a la realidad del supuesto jurídico. Se toman, ¿no?, las apariencias por la realidad. Si vamos nuevamente al artículo 257 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, no establece ni puede establecer ficciones, porque ninguna parte de la ley expresa que el principio de que los bienes aportados pertenezcan en propiedad al asociante sea un principio absoluto. A continuación también vamos a hablar, ¿no?, lo que respecta sobre la terminación del contrato de la asociación en participación. Cabe recalcar, ¿no?, que el contrato de asociación en participación termina en la fecha establecida, ¿no?, correspondiente en el contrato con el término o al terminarse la operación, una obra o negocio que le dio origen a ello. Las partes pueden ponerle término de mutuo acuerdo o cuando exista algún incumplimiento de las prestaciones que correspondan a cualquiera de las partes. También vamos a ver en lo que respecta algunas causas de la terminación del contrato. En estas causas, una de ellas encontramos es que el contrato termina una vez que se ha realizado el acto jurídico para las cuales se aportaron los bienes o servicios y se han repartido las ganancias o pérdidas entre las partes. También otra de las causas encontramos que, de acuerdo con el artículo 359, el contrato también puede terminar por las mismas causas por las que puede disolverse una sociedad en nombre colectivo. Para finalizar, la última de las causas, ¿no?,
de disolución de este tipo de sociedad son, bien es cierto, ¿no?, la muerte, la incapacidad, la exclusión o retiro de uno de los socios, o porque el contrato simplemente, ¿no?, el contrato social se rescinde respecto de uno de ellos. Para concluir, terminamos, ¿no?, que a lo largo de lo expuesto hemos visto que el contrato es por el cual una persona denominada asociante, ¿no?, concede a otra u otras personas denominadas asociados una participación en el resultado o en las utilidades de uno o de varios negocios. Si bien es cierto, ¿no?, también pueden llamarse las empresas o las empresas del asociante, siempre y cuando reciba a cambio una determinada contribución. En lo que respecta, ¿no?, podemos decir que no, a cambio de una determinada contribución, estas empresas del asociante no aportan a ellos. Eso es todo lo que nosotros actualmente podemos concluir, bueno, lo que yo puedo concluir en lo que respecta del trabajo tratado y de lo expuesto, claro está. Eso sería todo. Muchísimas